Viajeros, hoy les traigo un nuevo país. Esta vez estoy en Irlanda, me he escapado con un amigo que ya conocemos de otro vídeo antiguo. Y vamos a hacer un par de actividades que próximamente veremos, pero vamos a empezar con Galway. Si quieren tomar una cerveza, vengan a tomar Guinness, pero empiecen por este vídeo. ¡Vamos al lío! Detrás de mí está el Spanish Arch. Eso es lo único que da de él. 2 arcos. Y antes servía como entrada a la muralla que defendía la ciudad. Además servía también de defensa del puerto que comerciaba con España y de ahí viene su nombre. La verdad es que no queda nada más, pero si viene puede ser que encuentren con mucha gente paseando, o a lo mejor hay música en directo, o un mercadín, o gente tomando algo. Cerca del Spanish Arch se encuentra The Latin Quarter, la zona más famosa de Galway. Aquí pueden encontrar pubs con música en directo y además es una calle empedrada con otras callecitas que conectan y hay un montón de pubs, de tiendas y todo lo que puedan hacer. Es la zona más concurrida y con más actividad en toda la ciudad. Una ciudad que tiene mucha historia debido al comercio con España, pero sobre todo hoy en día que está llena de colores, de pubs y de músicas. Además, el nombre de la calle viene de la época medieval debido a que aquí se comerciaba mucho con España y Francia. Viajeros, si les gusta nuestro contenido, vengo a pedirles algo que para ustedes es gratis y que a nosotros nos ayuda un montón. Suscríbanse, comenten y compartan. Esto, como les digo, nos ayuda a crecer para que les podamos traer más tips y lugares increíbles. Muchas gracias y ahora sí, seguimos con el vídeo. La palabra linchamiento viene de la ciudad de Galway, pero más concretamente del alcalde James Lynch, el cual condenó a su hijo a la horca y como nadie quiso ahorcarle por miedo, pues ¿qué hizo? Lo condenó en su propia ventana. Y aquí tienen la placa que conmemora a este linchamiento. Algo curioso que ver en esta ciudad es la muralla que se encuentra dentro del centro comercial. Es la antigua, la original, y pueden venir a visitarla sin pagar ni un duro. Un dato curioso es que se encontraba en los almacenes del antiguo centro comercial y cuando lo restauraron decidieron sacarlo al público para la gente. Así que vengan a visitar esta muralla, de verdad es del siglo XIII. Se ve entre piedra y piedra el cemento, puesto con los dedos. Lo estoy viendo. Hemos llegado al Eyre Square, que es el corazón de Galway. También es famoso porque John F. Kennedy vino a dar un discurso en 1963. Es una plaza muy famosa que se llena de gente joven, sobre todo cuando hace calor. Y además hay una escultura que es el de Galway Hooker, que se hizo en honor a los barcos de pesca tradicionales. Y además se encuentran las 14 banderas de las 14 tribus que durante muchos siglos gobernaron y dirigieron esta bonita ciudad. Y después de haber dado un paseo y haber comido por las calles más céntricas de la ciudad, donde tienes distintos bares, hamburgueserías, terrazas para tomar un café, te encuentras con un bonito parque donde puedes venir a echarte la siesta, a leer un libro, a relajarte para poder seguir viendo la ciudad. Donde nos quedamos a dormir es un santuario de animales. Y tenemos aquí unas ovejas, unas llamas, unas alpacas. ¡Las damos de comer! Viajeros, les presentamos a nuestras amigas Gregoria, Gregorio, Alpaca 1, Alpaca Alpaca 2 y Alpaca 2. Y la llama que llama. Está bien este santuario. Está cerca de Kinvara, en medio de la nada. Así que si quieren vivir una experiencia relajante y estar con animales a los que les dan de comer porque nos dan esta bolsita que tenemos, pues nada, vengan, les sirven y disfruten. Y asústense si quieren.
Viajeros, para empezar este segundo día nos hemos alquilado unas bicis y nos vamos hasta los acantilados de Moher. Les vamos a traer unas vistas espectaculares. Además el sol está brillando, está un poco azul el cielo, así que se va a ver increíble. Pues sí que estamos guapos así, con chaleco, casco, y nos vamos a hacer unos kilómetros por Irlanda. ¡Cuidado que viene un coche! Mi compañero de travesía va por ahí adelante, que va más despacio, así que hay que ir a por él. Hemos subido el puerto nacional, pero en Irlanda, que es peor, por encima van al revés. Estoy reventado ya. Primera parada conseguida, estamos en los acantilados de Moher y hay una zona principal para autobuses, pero también se puede aparcar el coche. Hay tienditas, por supuesto, de souvenirs, incluso un restaurante. Si vienen en coche, pues igual pueden buscar otros aparcamientos más privados, un poco más alejados y después caminar hasta aquí, porque el aparcamiento aquí es un poco costoso. Unos 10 euros me parece que son por vehículo. Bueno, pues nada, resulta que llegamos y está cortado, no se puede seguir andando a la parte más interesante y famosa. No puede ser, dice que hay peligro. Esta gente no conoce el peligro. A tan solo 1 hora de la ciudad de Galway nos encontramos con este precioso paisaje, una naturaleza increíble, un paseo la verdad que bastante agradable. Aproximadamente se tarda en bici una media hora hasta llegar aquí. Merece la pena. Es un paisaje muy bonito, donde tampoco está muy concurrido de gente y os lo aconsejo, la verdad. Muy bonito. Este impresionante capricho de la naturaleza se extiende por 8 kilómetros y se levanta hasta 240 metros por encima del Atlántico. Una verdadera obra de arte de la naturaleza. Además, para la gente que no le guste andar o no pueda, tienen unos carritos de golf con los que te llevan. Que tampoco es que hayan que andar mucho, pero oye. Hemos hecho una paradita en el Parque Natural Cool, donde hay un lago que lleva su nombre y una señora nos acaba de explicar, si es que lo he entendido bien porque lo ha dicho en inglés, que este lago es único en Europa. Tiene 3 ríos que le llevan el agua, precisamente, y no tiene más salida. O sea, realmente son 3 ríos que desembocan ahí. Entonces, si vienen muy cargados, el nivel del agua sube y hay veces que llega hasta bastantes metros más arriba. Y luego, además, en invierno vienen cisnes de Islandia y el año pasado contaron hasta 259 diferentes y bastante grandes. Así que la verdad está interesante para dar un paseo en la naturaleza, respirar aire puro, a menos que alguien vaya fumando. Pero eso luego lo quitamos. Es un parque, la verdad es que, según hemos leído, famoso, ya que aquí vivía algún escritor y luego se juntaban aquí para escribir sus poesías y este tipo de cosas. El parking es gratuito, la entrada es gratuita, así que pueden venir a pasar todo el día, a refugiarse con la sombra de los árboles si hace calor y bueno, a pasar el día, amigos. El parque natural donde nos encontramos ahora está a tan solo media hora en coche de Galway. ¿Y ya? Así que pueden venir en coche, en bici o en burro si les apetece. No, en bici no, que está muy lejos. Es el parque de atracciones más grande de Irlanda. Es que la cripta de la iglesia se usó como taberna y mercado.